Buen día. Si se pregunta si vale la pena comprar un Chevrolet Neva y qué problemas puede encontrar durante el funcionamiento, entonces está en el lugar indicado. Entonces, 3 a 4 años de funcionamiento en nuestras condiciones son suficientes para que la carrocería del Chevrolet Neva comience a cubrirse de pequeñas bolsas de óxido. La corrosión ocurre principalmente en las uniones del metal de la carrocería. La pintura de la carrocería tampoco es duradera. Esto se nota especialmente en los lugares donde entra en contacto con elementos plásticos de la carrocería. Hay bastantes historias incidentales cuando los propietarios de Niva quitaron personalmente el automóvil de piezas enteras de pintura, lavando la suciedad con una lavadora manual de alta presión. Una rueda de repuesto en la puerta es una excelente solución cuando se conduce un vehículo todoterreno. Pero, lamentablemente, también tiene sus inconvenientes. Poco a poco, la pesada rueda de repuesto rompe las bisagras de la puerta del maletero, tras lo cual empieza a cerrarse con dificultad. Naturalmente, la mayoría de los propietarios de Niva no tienen prisa por reemplazar las bisagras. En su lugar, colocan la rueda de repuesto en el maletero, lo que elimina la carga sobre el portón trasero. Curiosamente, la cerradura de la puerta del maletero falla debido a la corrosión después de solo 5 o 6 años de funcionamiento. También se puede detectar un juego perceptible en la puerta del conductor. Es fácil de arreglar, basta con comprar un casquillo de latón económico. Con la edad, las fijaciones de las manijas externas comienzan a debilitarse, después de lo cual, junto con el sello, se alejan de la puerta. Afortunadamente, apretar las manijas no es difícil, pero para ello tendrás que quitar el revestimiento de la puerta. El perno que sujeta la antena ubicada en el techo también necesita ser apretado periódicamente. El hecho de que se haya debilitado lo indicará la humedad, que comenzará a filtrarse hacia el interior a través del lugar de montaje de la antena. De vez en cuando, las guías del vidrio causan problemas, después de lo cual estos últimos comienzan a subir y bajar torcidos. Después de 7 a 8 años de funcionamiento, bajar las ventanillas laterales no funcionará en absoluto, los contactos de los elevalunas se oxidan gradualmente, después de lo cual el mecanismo se niega a funcionar. Aún más a menudo, las ventanillas laterales permanecen inmóviles debido a un motor eléctrico defectuoso del mecanismo de subida y bajada. Sorprendentemente, algunos propietarios de Niva intentan limpiar el motor, tras lo cual vuelve a funcionar. La humedad puede entrar en el interior del Niva no solo a través del soporte de la antena, sino también a través del sello del eje de dirección. Otra razón para la aparición de un pantano dentro del automóvil es un orificio de drenaje obstruido, que se encuentra detrás del tanque de expansión. El resto es una serie de quejas típicas de un coche económico. Por ejemplo, los propietarios del Niva no tienen que contar con el costoso plástico interior. Y si aún puede soportar el hecho de que el plástico duro comienza a crujir en todos los sentidos incluso después de un kilometraje de 20 a 30 mil kilómetros, entonces es más difícil hacerlo con la tapa de la guantera que se deforma con el sol. Al principio, los propietarios instalaron una nueva cubierta, pero la situación se repitió. Solo un poco más tarde quedó claro que la desafortunada tapa debía tener una placa de refuerzo especial que evitara la deformación. A veces, en la estación fría, Niva se convierte en un coche muy frío sin motivo aparente. Es posible que entre aire frío en el interior a través de una funda del selector de caja de cambios rota. Otra posible razón es que la estufa simplemente no funcione. En este caso, en primer lugar conviene comprobar el estado del cable de control de la compuerta. Sin embargo, aunque todo esté en perfecto estado con el sistema de calefacción, hay que estar preparado para que los pies de los pasajeros traseros estén fríos. No se pueden descartar problemas en verano con el sistema de aire acondicionado. El tubo de descarga del compresor del aire acondicionado tiende a tener fugas. No es difícil apretarlo, pero hay que hacerlo con mucho cuidado. Si la fuerza es demasiado grande, el perno puede explotar. Los cojinetes del aire acondicionado sufren mucho al atravesar charcos de barro profundos. Chevrolet Niva no está libre de problemas eléctricos.
La marca de 70 a 80.000 kilómetros a menudo resulta crítica para el indicador del nivel de combustible. El sensor de temperatura del refrigerante comienza a mentir en el mismo kilometraje. Los valores tienden a estar sobreestimados. Los relés de limpiaparabrisas del Niva duran una media de 120.000 kilómetros. El generador estándar tampoco puede soportar este periodo. Además del llavero de cierre centralizado. Al principio simplemente falla y luego se niega a funcionar en absoluto. La razón se conoce desde hace mucho tiempo: la soldadura de los elementos del circuito eléctrico del llavero es deficiente. La situación con los contactos de las luces de posición tampoco es la mejor. Lo peor es que una violación de los contactos provoca la quema del cartucho, tras lo cual el plástico del reflector del faro también comienza a derretirse. En los Chevrolet Nivas que se exportaron, General Motors instaló un motor de gasolina de 1.8 litros y 125 caballos de fuerza producido por Opel. En nuestro mercado, los coches con esta unidad de potencia son muy raros. La gran mayoría de los Nivas vendidos en nuestro mercado secundario tienen un motor VAZ de 1.7 litros con 80 caballos de fuerza debajo del capó. En general, el motor doméstico no está mal, pero no está exento de una serie de deficiencias. La transmisión de sincronización aquí utiliza una cadena de distribución de metal. No hay queja sobre la cadena en sí, lo que no se puede decir del tensor estándar. Es por esto que los saltos de cadena ocurren con mayor frecuencia. El hecho de que el mecanismo de distribución de gas requiera una revisión urgente se indicará mediante un ruido sordo del diésel cuando el motor está en ralentí y un ruido sordo característico al arrancar. Si un motor caliente se para sin motivo aparente, se debe prestar atención al estado de la válvula de mariposa. En promedio, se recomienda limpiarlo cada 70 a 90.000 kilómetros. Además, el motor Niva puede calarse debido a inyectores desgastados. No se debe esperar una larga vida útil del módulo de encendido. La señal para sustituirlo es la parada del motor y un notable empeoramiento de la dinámica. Al llegar a los 100.000 kilómetros, será necesario reemplazar los compensadores hidráulicos. No se demore en reemplazarlas, ya que esto provocará que las válvulas se quemen y se acelere el fallo de la rampa. Para prolongar de alguna manera la vida útil de los compensadores hidráulicos, es necesario mantener siempre el nivel de aceite del motor ligeramente por encima del promedio. A los 170.000 kilómetros, el motor Niva de 1,7 litros comienza a consumir aceite. Su consumo puede alcanzar hasta los 300 gramos por cada 1.000 kilómetros. Muy a menudo, los sellos de vástago de válvula endurecidos son los culpables del aumento del apetito por el aceite. Aproximadamente cada 100.000 kilómetros, los propietarios de Niva deberán cambiar el control de aire inactivo y la bomba de aceite. El sensor de flujo de masa de aire y la junta de culata tienen aproximadamente la misma vida útil. El sistema de refrigeración es el tradicional punto débil del Chevrolet Niva. En los primeros años de producción del Niva, la calidad del tanque de expansión no resistió las críticas. Debido a las grietas que se formaban en él, había que cambiarlo cada 15 a 20.000 kilómetros. Junto con el tanque de expansión, el radiador del sistema de refrigeración a menudo comenzaba a tener fugas. Las tuberías del sistema de refrigeración requieren una atención constante. Más precisamente, sus abrazaderas de conexión, que a menudo no pueden proteger contra las fugas de refrigerante. Muy a menudo, los propietarios de Niva critican el soporte de montaje del colector de escape. Un sonido de traqueteo peculiar indicará que es necesario reemplazarlo. Otras quejas incluyen el ruido cuando funciona la bomba de combustible. Esto no es un mal funcionamiento, por lo que tendrá que soportar un funcionamiento ruidoso. Cada año, los propietarios de Chevrolet Niva deben revisar las tuberías de combustible ubicadas debajo. Están constantemente expuestos a reactivos, por lo que poco a poco se van cubriendo de óxido. Incluso en casos raros y especialmente avanzados, esto provoca fugas de combustible. Los compradores de Chevrolet Niva no tendrán que elegir una caja de cambios. Para una SUV,
solo se ofrecen mecánicas que periódicamente lo molestarán con fallas menores. Incluso los propietarios del nuevo Niva se quejan a menudo de fuertes vibraciones en el selector de la transmisión manual. A menudo, los distribuidores cambiaban la palanca como parte de las reparaciones en garantía, pero esto no ayudó contra el aumento de vibraciones cuando el motor funcionaba a velocidades superiores a 2000 RPM. Solo aquellos propietarios que fueron más allá y cambiaron el rodamiento y la horquilla por su cuenta lograron superar las desagradables vibraciones. Los propietarios de Chevrolet Neva están muy familiarizados con la desactivación de la marcha atrás y la quinta. En la mayoría de los casos, el problema se puede solucionar ajustando el enlace del cuadro. No podemos excluir la posibilidad de que se debilite la abrazadera que sujeta el balancín. Debido a esto, la palanca mecánica se mueve hacia adelante, después de lo cual ya no se pueden engranar la quinta y la marcha atrás. La vida útil del embrague del Niva manual es bastante buena, hasta 100.000 kilómetros. Por otro lado, el recurso del cojinete de desembrague resultó ser bastante pequeño. En la mayoría de los coches hay que cambiarlo después de un kilometraje de 40 a 50.000 kilómetros. La caja de transferencia no puede presumir de una gran fiabilidad. En la mayoría de los automóviles del mercado de repuestos, los sellos de la caja de transferencia tienen fugas. En este caso, incluso una caja de transferencia que funcione puede hacer mucho ruido. Esto no asustará a los compradores potenciales del Chevrolet Niva. Sus propietarios están preparados para estas características de este coche. La simplicidad del diseño es la clave para una buena fiabilidad de la suspensión Niva. Lo principal es no olvidarse de sus características. Por ejemplo, sobre la necesidad de ajustar y apretar los cojinetes de las ruedas cada 25.000 kilómetros. Si no descuida este procedimiento, los rodamientos durarán fácilmente entre 80 y 90.000 kilómetros. Otras características a destacar son la inyección de travesaños. Además, durante cada mantenimiento, es necesario inspeccionar cuidadosamente las botas de la junta homocinética en busca de grietas. En la suspensión trasera, las varillas deberán cambiarse cada 40 a 50.000 kilómetros. En la parte delantera hay bloques silenciosos de rótulas y brazos de control superiores que en casos raros pueden soportar más de 50 a 70.000 kilómetros. En cuanto a amortiguadores, resortes y cojinetes de soporte, pueden soportar de 70 a 90.000 kilómetros. Los propietarios de Nivas usados no deben escatimar en sustitución de los latiguillos de freno por motivos de seguridad. Idealmente, dicho cambio debería realizarse cada 5 años. Si es el propietario, asegúrese de dejar un comentario sobre este automóvil. Su reseña definitivamente ayudará a otros a elegir un automóvil.